Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga en este hermoso día, jueves 18 de febrero. Continuamos con nuestro estudio de Mateo capítulo 14. Vamos en el versículo 22 al 36. El poderoso Hijo de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo, o sea, gritaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Vea qué tremenda cosa sucedió. Jesús envía a los discípulos en una barca mientras él despide a más de 20,000 personas, y en medio del lago en donde ellos estaban, en la barca, los discípulos, se levantó una tempestad y entonces comenzaron a hundirse, pero apareció Jesús caminando sobre el mar, que fue algo de verdad sobrenatural y que solo Dios pudo haberlo hecho. Y entonces ellos tenían miedo, y Pedro le dice: si eres el Hijo de Dios, di que yo vaya y camine sobre las aguas. Y Pedro lo hizo, pero Pedro empezó a ver las olas, el viento y todo lo que las circunstancias humanamente le presentaron, y dejó de ver a Jesús. Y entonces él se hundió y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto mismo nos pasa a nosotros en la vida. Cuando dejamos de ver al Señor, cuando dejamos de oír su palabra, si nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar, no va a dejar que nos hundamos, no va a dejar que nada nos pase, porque estamos confiando principalmente en Él. La meditación. En una crisis experimentamos la omnipotencia de Dios. Después del milagro de los 5 panes y 2 peces, Jesús manda a los discípulos a cruzar el mar de Galilea y despide a la multitud. El Evangelio de Juan aclara el motivo. La gente quería apoderarse de Jesús y hacerlo rey. Jesús sube al monte a orar aparte. El ministerio de Jesús se basa en su relación con Dios. Los discípulos se encuentran en la barca luchando contra una gran tempestad nocturna. Jesús se apresura a ayudarlos andando sobre el mar. Luego le concede a Pedro caminar sobre el agua, pero este se hunde por su poca fe. Cuando ambos suben en la barca, se calma el viento. Los discípulos confiesan por primera vez que Jesús es el Hijo de Dios. Las crisis nos enseñan quién es Jesús. Preguntas: ¿quién es Jesús que puede caminar sobre el mar? Bueno, Dios mismo. ¿Cuál será mi confesión hacia el Señor después de esta crisis? Pues nuestra confesión es que Él tiene el control y que Él es todopoderoso. El ministerio de sanidad ocupa un lugar primordial dentro del ministerio público de Jesús. Al llegar a Genesaret, los hombres de aquel lugar llevan a todos los enfermos. Genesaret se encuentra a unos 5 kilómetros al sur de Capernaum, que era el lugar donde Jesús vivía. Es posible que los enfermos hayan acudido en masa para pedir sanidad a Jesús, porque escucharon la noticia de que la mujer que padeció flujo de sangre por 12 años había sido sanada por completo.
Los enfermos ruegan al Señor que los deje tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo hacen quedan totalmente e instantáneamente sanos. En esto se ve la misericordia de Jesús, quien desea sanar todas las debilidades y dolencias que podamos tener. Pregunta: ¿a quién nos recuerdan los enfermos que desean tocar el borde del manto de Jesús? Pues a nosotros mismos cuando estábamos desesperados porque Dios hiciera un milagro. ¿Qué debo pedir con fe, confiando en la misericordia del Señor? Todo lo que nos haga falta. Él ha dicho que suplirá todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas en gloria. Él dijo: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y se os atenderá. Así que usted pida. La oración. Señor Jesús, en medio de las tinieblas les has dicho a tus discípulos: yo soy, no teman. Aunque se levante una gran tempestad contra mí, pondré mis ojos en ti y perseveraré en la fe. Jesucristo, Hijo de Dios, me rescatarás de la dificultad y la aflicción me servirá de testimonio para fortalecer a otros. Gracias por tu compañía en todo momento. El ensayo de hoy se llama Mi parte para la fe. En 2008, tras finalizar una asamblea en Pekín, fui a visitar la ciudad prohibida. Esta es tan grande que aunque se recorra a medias, se necesitan unas 2 o 3 horas para hacerlo. Son tantos los edificios, las habitaciones, los objetos decorativos y las figuras que es imposible hacer la cuenta. Dice la leyenda que ni el mismo Qin Shi Huang, quien ordenó edificar el palacio Epan, podía dormir en su enorme y lujosa cama. Por eso dormía en una habitación donde moraban los guardias. El gran emperador, quien había unificado China, dormía acurrucado en una pequeña habitación por miedo a ser asesinado en medio de la noche. Hay quienes parecen débiles, pero siempre están tranquilos. También hay quienes tienen la determinación de aferrarse a un rayo de luz en medio de la más profunda oscuridad. Y otros continúan avanzando sin temor en medio del desierto, aunque no saben qué peligro tendrán que enfrentar en el camino. Estos son justamente los creyentes que confían en el justo y fiel Dios en todo momento. Sin embargo, debemos recordar que tenemos que cumplir con nuestra parte. Cuando Dios realiza su obra, así como cuando alguien nos prepara la comida y nosotros debemos comer por nuestra cuenta, llevándoles el alimento a la boca, masticándolo y tragándolo. Si Dios nos llevó hacia Cristo, quien es el camino de la salvación, nuestra parte es seguirlo con fe. Oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno de los que pueden escuchar esta meditación de tu palabra. Y así como salvaste a Pedro, Señor, cuando se hundió en aquel mar, así salva a cualquiera. Que aun cuando nosotros dudemos, Señor, que no debemos hacerlo, debemos de tener esa fe, Señor, que mueve tu mano poderosa. Tú lo que estás buscando es que nuestra fe crezca cada día más y más. Y sobre todo, Señor, en aquellas cosas que tú nos has prometido y que son fieles y verdaderas. Bendice a cada familia, sana a todo enfermo, Señor, durante esta pandemia. Y gracias por la salud que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, cuídense mucho.